Buenos días, hoy les vamos a hablar acerca de los efectos específicos en la salud y en el medio ambiente por parte del material particulado, denominado PM10 y PM2.5. Entonces iniciaremos con una definición del mismo. Son aquellas partículas que pueden ser de diferente composición, tanto sólida como líquida, además que difieren en su tamaño. Estas partículas se encuentran dispersas en la atmósfera y tienen un diámetro aerodinámico. Cuando hablamos de este diámetro, las vamos a clasificar en dos, las PM10 y las PM2.5. Las PM10 son aquellas partículas las cuales tienen un diámetro menor a 10 micrómetros. Estas partículas también son denominadas o llamadas partículas respirables. Y la fracción respirable más pequeña es la que vamos a clasificar como las partículas PM2.5. Las partículas PM2.5 son aquellas que tienen un diámetro menor a 2,5 micrómetros, que también son denominadas partículas finas. Bueno, ya hablamos acerca de la definición de estas partículas. Ahora hablaremos acerca de las fuentes que emiten las mismas. El origen de las partículas, tanto PM10 como PM2.5, se dividen en dos. Primero, las de origen natural y segundo, las de origen antropogénico. Cuando hablamos de las de origen natural, son aquellas que se producen en menor porcentaje a comparación de las otras y se producen a través de fenómenos o procesos de tipo natural. Y las de origen antropogénico son las que mayormente se producen a diario, y cuando nos referimos a este tipo de emisión, hablamos que antropogénico se refiere a las producidas por el hombre. Las causas antropogénicas de la existencia principalmente de las partículas PM10 en la atmósfera engloban todas las actividades que llevan a un proceso de emisión de estas partículas que se producen en actividades como industrias, también con la utilización de vehículos. Cuando hablamos de vehículos, debemos tener en cuenta tanto los de servicio particular, que principalmente son de combustible denominado gasolina, que mayormente generan la emisión de estas partículas, pero no podemos olvidar el servicio público, que mayormente funciona con diésel, pero también tiene una alta contaminación o una alta emisión de estas partículas. También debemos tener en cuenta que estas partículas pueden ser emitidas por otros procesos como son las construcciones y las quemas agrícolas. No debemos olvidar que las actividades domésticas tienen gran importancia en la producción de este tipo de partículas. Cuando nos referimos a las actividades domésticas, podemos tener en cuenta aquellas como en las casas que todavía se cocina en estufas de carbón, y la quema de este material va a generar la producción de estas partículas, siendo en menor cantidad a comparación de las otras actividades como la industria y los vehículos, pero sí tiene gran importancia en la producción de las mismas. Bueno, después de haber hablado de la emisión y de las fuentes emisoras de estas partículas, hablaremos un poco más acerca de las fuentes antropogénicas. Cuando hablamos de las fuentes antropogénicas, a su vez las podemos clasificar en dos. Primero, aquellas fuentes que son de tipo fijo, y segundo, aquellas fuentes que son de tipo móvil. Las fuentes fijas también se pueden denominar fuentes estacionarias. Este tipo de fuentes principalmente van a producir partículas de tipo PM10, pero menormente también van a producir partículas de tipo PM2.5. Se refieren
Las fuentes fijas se refiere a aquellas que tienen una ubicación concreta o fija, como ya lo había dicho. Esto quiere decir, o como ejemplo, podemos poner las industrias, es decir, industrias o empresas que se ubican en un lugar específico y desde allí, a través de la fabricación de sus productos o la utilización de algunos productos como la quema de carbón, van a generar la producción de las partículas tanto PM10 como las PM2.5, la cual va a generar afectación a una población específica. La población específica es aquella que está alrededor o es aledaña a estas industrias, van a tener los efectos en la salud de este tipo de partículas. Como ya venía diciendo, este tipo de establecimientos en el cual se generan las emisiones de partículas, principalmente las PM10, puede generarse a través de diferentes actividades. Una de ellas es el proceso de combustión. Este proceso se da como resultado de diferentes actividades que se llevan a cabo en esta industria a diario. Dentro de estos procesos podemos encontrar primeramente la trituración o abrasión de materiales. Como otro ejemplo para este proceso de combustión podemos encontrar la evaporación de material volátil. Otro ejemplo que podemos encontrar es el arrastre de partículas finas en flujo gaseoso, que se puede dar o se puede llevar a cabo como ejemplo en el proceso de secado. Anteriormente hablamos de la emisión de estas partículas por parte de fuentes fijas o estacionarias. Ahora hablaremos acerca de las fuentes móviles. Las fuentes móviles son aquellas que no tienen una ubicación fija. Cuando hablamos de estas fuentes, podemos hablar de algunas fuentes provenientes de tipo motorizado. Cuando hablamos de tipo motorizado nos referimos a los vehículos. Teniendo en cuenta los vehículos podemos dividirlos en dos: los de servicio particular y los de servicio público. Teniendo en cuenta que varios estudios han dicho que es mayor la producción de estas partículas por parte del servicio particular. El servicio particular es aquel carro que tiene la familia o que tienen diversas personas como uso personal. Este tipo de servicio o de vehículos utiliza principalmente el combustible, el cual es denominado gasolina. Este combustible es mucho más productor de este tipo de partículas a comparación del diésel. El diésel se utiliza principalmente en el servicio público, es decir, en buses, en taxi. En el caso de Bogotá sería en el Transmilenio. Pero podemos ver que a raíz de estos combustibles hay una gran producción de partículas, además de otras fuentes de emisión, que es el caso del servicio público. Cuando hablamos del Transmilenio, nos podemos dar cuenta que es una gran fuente, además de la utilización de combustibles como el diésel. El mal estado de estos buses va a generar la gran producción de las partículas, principalmente las PM10, que va a afectar el ambiente y va a afectar la calidad de vida de los habitantes de diferentes ciudades, en este caso en la ciudad de Bogotá. Cuando hablamos de fuentes de categoría motorizada, no debemos olvidar los camiones, que aunque también se mueven a raíz del combustible de diésel, también son una gran fuente de generación de partículas PM10. Por eso a raíz de esto han salido diversas normas ambientales con el fin de controlar las horas pico de generación de partículas. Por eso salen diversas restricciones, principalmente en las ciudades, debido a la circulación del transporte tanto público, particular y de los camiones. Además, debemos tener en cuenta otro tipo de fuentes de tipo móvil,
que emiten estas partículas. Dentro de ellas tenemos la maquinaria de uso agrícola, las embarcaciones marinas, entre otros. Este tipo de procesos generadores principalmente de las partículas PM10 se lleva a cabo por el proceso de combustión de los combustibles utilizados primordialmente para poder llevar a cabo este tipo de transporte. Bueno, ya hablamos de las fuentes emisoras, pero no debemos olvidar los porcentajes de cada una de estas fuentes de emisión de las partículas. Entonces debemos tener en cuenta o debemos conocer que el 77,9% de la producción de estas partículas, principalmente las PM10, emitidas procede del polvo suspendido o el polvo existente en la atmósfera. Además de que otra actividad o que otra fuente de emisión, como ya lo hemos dicho, que es la industria y la construcción y el comercio, suman un 7,6% de producción de estas partículas. El transporte que anda rodando a diario en las vías de nuestro país, además del uso de maquinarias agrícolas, como ya lo habíamos dicho, contribuyen en la producción de estas partículas de un 6,5%. Además tenemos otras fuentes que ya son de tipo minoritario. Cuando hablamos de tipo minoritario, entendemos que su producción es mucho menor a las que hemos mencionado anteriormente. Dentro de ellas tenemos las quemas de tipo agrícola. Estas quemas de tipo agrícola se le adjudica un porcentaje de producción del 3,7% del valor total de la producción de este tipo de partículas. Y ya hablando de la producción de partículas de PM10 y PM2.5, tenemos las partículas que son de fuente de origen doméstico. Como ya lo había mencionado, estas partículas pueden ser a través de la quema de carbón y de quema de madera para generar la producción de alimento, principalmente en la zona rural de nuestro país, debido a que muchas de estas zonas no les llega el gas natural ni el gas propano, entonces deben utilizar otros medios para poder preparar los alimentos. Esta fuente de origen doméstico contribuye menormente a comparación de las otras fuentes, pero tiene un 3,3% de producción de este tipo de partículas. Es bastante importante conocer que las moléculas tienen diferentes tamaños. En el caso de las partículas habladas, la PM10 es mucho más grande que la PM2.5. Esto no implica que no pueda ingresar al sistema respiratorio. Fuentes y estudios han comprobado que la PM10 está relacionada con diferentes enfermedades presentadas en las personas, como por ejemplo la muerte prematura, especialmente en personas que presentan enfermedades cardíacas o pulmonares. También se han dado estudios en donde los infartos del miocardio son muy comunes en personas que están expuestas a moléculas PM10. También se generan arritmias, se genera asma agravada, la función pulmonar se empieza a disminuir notablemente y allí es donde empiezan los síntomas respiratorios, los más comunes como la irritación, la tos, la dificultad para respirar. Bueno, continuando con el tema, es importante conocer por qué son tan relevantes las partículas PM10 y PM2.5. Iniciando con las PM10, son relevantes porque estas pueden causar diferentes efectos adversos sobre la salud de las personas, especialmente afectando el sistema respiratorio. Otra de las características importantes a tener con esta PM2.5 es que, a comparación de la PM10, tiene un tamaño mucho más pequeño y asimismo su peso es más ligero, lo que le permite permanecer con más facilidad en el ambiente y prolongar sus efectos. Por otro lado, también facilita que el transporte por las corrientes de aire sea mucho más fácil y logren llegar a diferentes distancias. Diferentes estudios han comprobado y demuestran que la PM2.5 su tamaño hace que sea posible que ella ingrese muy fácilmente al aparato respiratorio, como se mencionó con anterioridad.
Se ha comprobado que ella puede llegar a viajar iniciando por vías respiratorias altas, ingresando a vías respiratorias medias y bajas, hasta llegar a los alveolos y así llegar directamente al torrente sanguíneo. También hacen énfasis que por su particular tamaño está acompañada también de otros elementos aún más tóxicos, como lo es el metal pesado, los compuestos orgánicos, etcétera, que normalmente están compuestos por partículas más grandes, pero que al juntarse no van a tener dificultad para ingresar al aparato respiratorio. Por otro lado, y haciendo énfasis en la siguiente molécula, la PM2.5 ha sido una de las partículas que han causado efectos en la salud de las personas desde mucho tiempo atrás. Estas enfermedades se relacionan especialmente con enfermedades respiratorias, principalmente como la bronquitis, y se ha analizado que su tamaño es 100% viable para quien ingresa al aparato respiratorio. Otros artículos comprueban que la PM2.5 por su pequeño tamaño logra ser acumulada en el sistema respiratorio de las personas que están más predisponentes a adquirirla, a respirarla, y esto es lo que más está generando en los últimos años las diferentes enfermedades pulmonares que se evidencian en las personas. También nos resalta que existen grupos mucho más sensibles, como lo es los ancianos, las personas de la tercera edad, los niños y las personas con antecedentes o con problemas cardiorrespiratorios. Por todos los efectos adversos que se han visto en los últimos años en las personas que trabajan o que están cerca de las industrias generadoras de estas partículas, adicional a eso de las personas naturales, es que existen diferentes metodologías que permiten medir y monitorear dichas partículas. Para esto se necesitan instrumentos especializados, ya sean manuales o automáticos, que ayuden en la medición de la contaminación ambiental. Por otro lado, cada industria debería tener una estación de monitoreo que debería estar equipada con sistemas adecuados para recopilar y analizar información. También existen diferentes índices de medición, y por último se habla de que cada industria debería tener como un tipo de umbral de límite para saber qué tan bueno o qué tan tóxico se encuentra el ambiente y qué metodologías se podría implementar para mitigar esto. Bueno, también para contarles cómo se realiza la medición, lo primero es que debe existir una cavidad, la cual debe estar aislada de la luz exterior. Esta debe tener como partícipe una luz láser, la cual cuando se permite la entrada de una corriente de aire, esta va a incidir sobre las partículas del aire y va a haber una parte que es absorbida, otra es emitida. Hay otra parte que es reflejada y otra transmitida en todas las direcciones del espacio en función a las características de las partículas. Esta cavidad se tiene que mantener aislada de la luz exterior para que el resultado no vaya a ser incorrecto. Es importante conocer que estas partículas se miden en micrómetros por metros cuadrados. Una vez la luz es reflejada, la luz láser es reflejada en las partículas, se emite pues una señal, la cual va a ingresar por medio de un equipo y se va a convertir en una señal eléctrica. Esta señal lo que va a hacer es que se convierte en una señal digital y se envía a un procesador donde se va a comparar con una tabla de referencia, que lo mencionábamos con anterioridad, para conocer cuál es el patrón de emisiones, cuál es la cantidad de moléculas que se obtienen en el ambiente. Bueno, acerca de la normativa aplicable, entonces se tiene que entender primero que los niveles máximos permisibles para los contaminantes, digamos a nivel nacional, fueron adoptados en la resolución 610 del 2010 y recientemente fueron actualizados por la resolución 2254 del 2017. Estas normas atienden a las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la cual a partir de la evidencia epidemiológica existente estableció un valor y guía de diferentes niveles, a partir de los cuales se incrementa o disminuye la morbilidad y la mortalidad asociada a enfermedades respiratorias y cardiovasculares por concentraciones altas de contaminantes atmosféricos. Para esto encontramos varias tablas, las cuales pues, están sustituidas directamente las tablas de las resoluciones en los valores permisibles, en el cual es el mínimo y cuál es el máximo. Por otro lado encontramos el índice de calidad del aire, que es constituido directamente por el ICA. Esta hace una evaluación de los potenciales efectos de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos
en la salud de la población se realiza directamente con el ICA y corresponde a un valor adimensional que se le asigna determinada concentración y una categoría y un color. Dependiendo del color pues es más complicado, digamos en los colores ya digamos vino tinto significa que es muy peligroso, en ese caso la contaminación del aire, y pues tienen varios valores, ¿sí? Que digamos van desde, se miden micras y pues dependiendo de eso tiene un valor establecido el ICA para determinar dichas funciones. Hay varios métodos para la medición de la calidad del aire, los cuales son la medición de los contaminantes atmosféricos. Se pueden lograr a través de diversos métodos que se agrupan de acuerdo a los principios en medición. De estos son varios. Primero es el muestreo pasivo, el muestreo con bioindicadores, el muestreo activo, el método automático, el método óptico de percepción remota. Cada uno de esos pues tiene unas ventajas y unas desventajas, lo cual lo hace pues más efectivo para su utilización. Entonces encontramos primero el muestreo pasivo, el cual en este método se colecta un contaminante específico, solo se varía en uno solo, por medio de absorción y absorción. Este se utiliza en un sustrato químico. Después de su exposición de un periodo adecuado de muestreo, puede variar desde la hora, puede variar el resultado desde hora hasta meses. Entonces digamos las ventajas que tiene es que es muy simple para realizar la operación, es bajo costo y no requiere energía eléctrica. Entonces hay que evaluar esas cosas también, lo cual lo puede volver una ventaja o una desventaja. Digamos, en el otro lado el muestreo con bioindicadores implica el uso de especies vivas, generalmente vegetales, árboles, plantas, donde su superficie funge como receptora de contaminantes para, digamos, absorber los contaminantes. Sin embargo, a pesar de que se ha desarrollado guías sobre estas metodologías, todavía quedan problemas resueltos de estandarización y armonización de técnicas. Esas, digamos, las ventajas es que es de bajo costo, son útiles para identificar la presencia de efectos de algunos efectos, y la desventaja es que son problemas con la estandarización de las metodologías y procedimientos, y algunos requieren análisis de laboratorio, entonces ya genera, digamos, un costo adicional. El muestreo activo, en este caso, requiere energía eléctrica para pues su función, lo cual es succionar el aire y muestrar a través de un medio de colección físico o químico. El volumen adicional del aire de muestreo incrementa la sensibilidad de lo que puede obtenerse en mediciones diarias promedio. Las ventajas es que es fácil de operar, muy confiable, costo relativamente bajo, pero pues requiere energía eléctrica. Las desventajas es que no se aprecian los valores mínimos y máximos durante el día, solo promedios generalmente cada 24 horas, y este sí específicamente requiere análisis de laboratorio. Por otro lado, el método automático son los mejores en términos de alta resolución de sus mediciones, permitiendo llevar a cabo las mediciones de forma continua para concentraciones horarias, digamos, altas y bajas. El espectro de contaminantes que se pueden determinar van desde los contaminantes de criterio, que es PM10, PM2.5, dióxido de carbono, entre otros, hasta tóxicos en el aire como mercurio y algunos compuestos orgánicos volátiles. Como ese es más completo, pues las ventajas es que los valores son en tiempo real, tiene alta resolución, concentraciones máximas y mínimas, permite la detección de valores máximos en tiempo real y establecen situaciones de alerta para implantar las respectivas medidas de contingencia. Pero las desventajas es que el costo es elevado, para adquirirlo es elevado, y la operación también pues es complicada porque tiene que ser por personal capacitado para su manejo, requieren mantenimiento y calibración constante, entonces ya esto, digamos, genera un costo más, pero pues es un poco más efectivo. El otro es el método óptico de percepción remota, el cual los métodos ópticos de percepción remota se basan en técnicas espectroscópicas. Las ventajas es que los valores son en tiempo real, alta resolución, útiles para la medición de emisiones de fuentes específicas de multicomponentes para mediciones verticales de la atmósfera. Las desventajas es que el costo de adquisición también es muy elevado, requieren personal altamente capacitado para su operación porque si no los datos pueden salir erróneos. La calibración también pues es constante, no siempre son comparables con los analizadores automáticos convencionales, entonces pues tiene que ser específico para el tema del que se requiera.